Lo que está, la presentación, Bienvenido a la conferencia. lo que ya vimos de la parte procesal, y se le agregó lo que vamos a dar sobre la parte sustantiva, es decir, que unificamos en una sola presentación las dos temáticas y cambiamos algún color, alguna cosa, más o menos. Digo porque hay por ahí, algunas se adelantó la parte que vimos ya en la clase, el lunes. No, el lunes no, el viernes, perdón, viernes. Y si saben que mañana lo del viernes pasó para el jueves, eso sí. En vez del viernes, el jueves. Y terminamos el lunes. Es así, ¿no? No, perdón. No, terminamos el jueves. Sorry. Terminamos el jueves. Si quieren, seguimos el lunes. Así es. Bien. Sí, lo de la publicidad ya no sé si tiene ya mucha especialidad. El acompañante emocional, no sé si eso alguien lo tuvo, esto del acompañante emocional. La filmación creo que hablamos, que era recomendable. La prueba anticipada también lo hablamos. Lo que no hablamos, sobre el final se puso interesante, se estaban yendo y ahí se picó, como que había aparentemente dos posiciones sobre el tema de si la prueba anticipada en el caso de delitos o de aplicación de esta ley daba margen al juez para no hacer lugar a la prueba anticipada, declaración de la víctima u otra. Al principio parecían que todos decían que no daba margen y al final, yéndose allá, María Rosa dijo que ella había rechazado una y bueno, quedó en definitiva que quedó como que habría dos posibilidades. No sé si el resto tiene más o menos posición, pero creo que claramente la intención de la ley es que no haya ningún margen, pero bueno, es una cuestión que no se trata de bajar líneas, simplemente de señalarlo. Y en cuanto a la comparecencia del denunciado, se había planteado un caso también donde como prueba anticipada declaró la víctima y el denunciado no estaba, no me acuerdo si se había notificado, si lo habían citado o no lo habían citado, pero la cuestión que no estaba. Y esto lo vimos a la pasada, se habló cuando estuvo Leonel, y que él entendía que no había nulidad en ese caso, y yo lo comparto, creo que digo no, pero digo que es un tema que también que me parece interesante de esas cosas que se han dado y que han sido resueltas de una manera y que no hay unanimidad. Se entiende el caso, es decir, declara anticipadamente la víctima y el imputado no está, pero digo, no es que esté en la sala, sino que no está en el edificio, no vino. Está el defensor, está el defensor, y en función de que el defensor cumple el contralor correspondiente, Leonel decía que para él no había ninguna nulidad, más allá de que los textos pudieran llevar a interpretar que en todas las audiencias tiene que estar el imputado presente. ¿Cómo? Perdón, ¿cómo? En el edificio, no con la víctima, no, es decir, en el edificio. Es decir, con más razón, digo, ¿para qué el tema del...? Pero bueno, no sé si tú querías comentar algo de eso. Y no, el texto legal es el que establece la nulidad de cualquier audiencia realizada sin la presencia del imputado, 100 y algo es del código. Básicamente ese era el argumento contrario, pero entendiendo que que ese texto legal no tiene excepciones. De todas formas, yo por las dudas me quedo más tranquilo si está el imputado siempre. Igual me parece que también es lo que corresponde. Bueno, muy bien. Bueno, después esto, la facultad que tiene la víctima de designar instituciones especializadas en defensa de los derechos, de sus derechos para comparecer y ejercer su representación a sus derechos e intereses, ampliando el elenco del artículo 80, dice ahí, no, código, que no se requiere instancia en los delitos sexuales, cosa que yo ya se estaba modificando antes de la ley.
la prescripción, que lo vamos a ver ahora, durante la minoría de la víctima, las consecuencias, el tema de la patria potestad, lo de la sanción pecuniaria, que también viene ahora, el aviso a la víctima cuando se libera a una persona sujeta a proceso por delitos de violencia de género, doméstica o sexual, por el tribunal competente con una antelación mínima de 5 días, y disponer medidas de protección por plazo no menor a 180. Este aviso no sé si no lo están haciendo. Vamos de a uno con micrófono, Beatriz. Beatriz Larría acá dice que está difícil el tiempo para practicar esa noticia, 5 días. Es algo que han planteado incluso... Porque con la ley anterior se hacía, se notificaba a la víctima, incluso se comunicaba al juzgado de violencia doméstica. Pero si se le tiene que anticipar 5 días, significa que esos 5 días no puede salir. O sea, se decreta la libertad, pero hay que esperar 5 días para liberarlo, por lo que dice la ley. Porque digo, normalmente una excarcelación viene y se resuelve en el día. Pero en este caso, primero habrá que notificar y esperar los 5 días, porque antes no se esperaba. O sea, ¿Esta disposición, entienden ustedes que rige para el viejo código? ¿También? Para el viejo código. Sí, porque... Para los asuntos tramitados por el viejo código. Claro, pero acá te exige esperar 5 días. O sea, tiene que estar 5 días. Bueno, ¿avisaban? ¿Antes avisaban? Ahora no. ¿Cómo que no? Eso te mando testimonio. Sí, pero ¿sabe que luego fue la medida cautelar por la cantidad de tiempo? ¿Antes avisaban? ¿Vos, código viejo? Sí, avisado. ¿Sí? Sí, penal avisado. Bien. Perdón, de Maldonado. ¿Sí? Sí, buenas tardes, Verónica les habla. ¿Qué tal? Quería la siguiente reflexión. Como decía Beatriz, yo también antes de esta ley ya notificábamos a la víctima, por regla generalmente lo hacíamos. La dificultad, además de los 5 días, es que pasa si realmente no encontramos a la víctima para notificarle. Por eso me parecía que por lo menos también tener en cuenta esa situación, ¿no? Para, bueno, cómo se resolvería eso tanto en Código Nuevo como en las causas en trámite. Gracias. Bueno, Nelson. Un poco lo que decía Beatriz, la dificultad de compatibilizar los dos sistemas, ¿verdad? Porque disponemos la libertad de alguien y no la podemos cumplir si estamos a rajatabla a esto hasta que no la podemos notificar a la víctima. Es un problema, y en los hechos hemos tratado de notificar, de mandar los avisos, pero a veces creo que hay que determinar, a ver, cuál es el mal menor en este caso concreto. En Maldonado, por ejemplo, la Fiscalía en los procesos abreviados lo pide, en los procesos de Código Nuevo. Piden la sentencia que se notifique por el 81, y básicamente lo que yo dispongo es que cuando tengan el vencimiento de pena notifiquen a la víctima de la fecha de vencimiento de pena. Y ahí se estaría cumpliendo con la antelación. El tema es que después vienen las redenciones o las reliquidaciones y se vuelve al mismo problema. De todas formas, el artículo también me parece que tiene otros problemas, porque dice: siempre que se disponga la libertad, el tribunal competente debe notificar dicha resolución a la víctima y disponer medidas de protección. ¿Y cuál sería el tribunal competente, no? Porque si además de notificar dispone medidas de protección... Sí, claro, lógico, pero ahora estamos en contingencia. Lo que dice la doctora Iris Vega es que para la ley el tribunal competente es cualquiera de los juzgados especializados, pero el problema es la contingencia en la que estamos ahora.
que en definitiva sería uno solo, pero bueno. No, y si fuera en segunda instancia especializada en género, no, por ahora no, la ley no resuelve, o sea que sería penal lo mismo. Si se diera la libertad en segunda instancia, el aviso tendría que ser un tribunal penal que también tendría lo que se digo las medidas de protección, ¿cuáles serían? Sí, se dispondrían. Ahora, lo que más allá de señalar la dificultad, está bueno por lo menos tener presente y buscar alguna forma de tratar de cumplirlo esto, ¿no? Es decir, cuando el vencimiento de la pena es algo que está previsible y que se puede manejar, no habría problema. El problema es cuando de golpe aparece, o no sé cómo hará la Suprema Corte cuando escarcelar, ¿no? En alguna situación, no sé si lo tendrá presente. Por eso, no sé si lo tendrá presente, no lo escarcelen hasta dentro de 5 días. No lo cumplan, ¿no? Es decir, por eso. O sea que no tendría por qué ser diferente, me parece. Lo primero y principal, como se dice vulgarmente, es tener presente esto, ¿no? Primero, que existe este preaviso. Hay que tratar de cumplirlo. Primero sabemos que está y hay que tratar de cumplirlo. Cuando se plantea una situación límite, el mal menor, como dice decir, que tiene que salir el día tal y no se pudo, no, por lo que sea, ¿a alguno le pasó eso? Que en Ciudad de la Costa, desde que se implementó la ley, tratamos de trabajar en forma bastante coordinada con la Fiscalía. Entonces, la policía nos da cuenta, ¿verdad? A ellos y a mí. Y ahí, bueno, tratamos de ver quién lo toma. Y si lo tomamos, por ejemplo, tomamos los de familia, tomamos todas las medidas y todo, y mandamos un testimonio a Fiscalía. Pero si interviene Fiscalía, la policía ya sabe que una vez que Fiscalía, que formaliza y que se hace la audiencia, tienen que comunicar al juzgado de familia porque por varias cosas. A veces puede resultar una privación de libertad, pero muchas veces, que es lo que se está dando ya en forma más asidua, es la sustitución por determinadas medidas. Entonces, ahí se nos plantea todo el tema cuando lo sustituyen, por ejemplo, por la colocación de un dispositivo electrónico. Y es como que trabajamos en forma conjunta, porque entonces me comunican a mí, yo ahí, o bueno, a los otros jueces, el que esté, no el que le corresponda, y ahí nosotros armamos, la policía nos envía el parte, armamos un expediente y hacemos nosotros estamos, digamos, haciendo nosotros el control del plazo para que la víctima, cuando tener presente, para que la policía, cuando llega la fecha, por ejemplo, del vencimiento de la medida o de la pena alternativa, sustitutiva, nosotros estar atentos para comunicar a la víctima y ya en ese caso, si es con el caso de los dispositivos electrónicos, tener los informes de valoración que hace el MIDES para ver si hay que continuar con la medida o no, pero ahí ya seguimos nosotros trabajando. Hemos tratado de hacer en forma así armónica porque si no corría el riesgo de lo que usted decía, que llega el momento, venció y el hombre queda en libertad o hay que retirarle el dispositivo y ¿qué pasa, no? Entonces, claro, ahora lo podemos hacer porque, digo, se han dado casos, pero no es en el caso de la ley, digo, no ha sido una cosa estrepitosa. Sí complica con todo el volumen de todo lo demás, pero, digo, donde sigan aumentando, no sé si vamos a poder hacerlo. Por ahí fue la solución. Sí, ahí creo que esta disposición, como otras, es porque no se tiene muy clara la mecánica de cómo puede darse una libertad en forma absolutamente intempestiva. Estaba ¿cómo es? Haunchen o algo del instituto de Ana, ¿cuándo es? Alguien planteó que está en el tema de la OSLA. ¿Cómo es la directora de la OSLA? No me acuerdo el nombre. Bueno, alguien vinculado con este tema de la liberación planteó a la comisión a la corte, la corte lo derivó a la puede ser. Sí, el tema de la comisión del CPP
El tema es la problemática no tiene que ver con la víctima de género, sino en general cuando para que los que son privados de libertad, cuando recobran la libertad, aquellos que la tienen privada, tengan alguna contención, etcétera. Entonces como que exigían o pedían que el Poder Judicial hiciera alguna cosa con eso y bueno, justamente se nos plantea la misma dificultad. Como que había en definitiva, va a haber alguna actividad, a propósito de esa y otras inquietudes, alguna actividad creo que acá en el CEJU para tratar de hacer alguna intercambio, porque si desde los institutos, etcétera, que tienen a su cargo la liberación y la rehabilitación, etcétera, no entienden, no tienen claro cómo se produce, y a su vez nosotros tampoco tenemos muy claro las consecuencias así cuando se produce la libertad. En fin, no pensamos en esos temas, es decir, más lo que pasa enseguida con la víctima, con el propio liberado, etcétera. Creo que hay disfunciones que se pueden corregir, y creo que es un aviso de algo que se viene a una actividad en ese sentido. La duda de quien no es juez penal y va a tomar el micrófono, sí, ¿cuál es? Iris Vega. No, yo no soy juez penal y ignoro cómo funciona la dinámica del proceso penal actual, pero en el proceso penal no participa la víctima durante el proceso penal, no está interiorizada. Nula, Facultativa. muy pocas veces. Ah, porque digo, si participa va a estar enterada de que fue condenado y que, ¿no? En esos casos, está bien, se puede enterar. Que creo que es más fácil ahí, pero... Sí, pero si yo no sé quiere... si en algún momento, pido disculpas, pero como no sé cómo funciona el proceso penal actual, porque como no participo en la materia, no trabajo en la materia, ¿cómo si en algún momento ustedes lo pueden decir, aunque sea sintéticamente para los ignorantes, de cómo funciona el proceso penal? O sea, la Fiscalía interviene y después le da noticia al juez. ¿De qué manera? ¿Le manda un correo electrónico, lo llama por teléfono, le manda el expediente? No sé, son estupideces capaz que estoy preguntando, pero no sé cómo funciona en la práctica. No son, el tema es que no podemos, por razones obvias, destinar mucho a esto, porque a cómo funciona, Y lo que pasa es que depende también si es Montevideo o el interior, pero básicamente el juez que está de turno recibe los pedidos de los fiscales de las audiencias. Por teléfono, sí, pedidos de audiencias, se fijan las audiencias y ahí llegan todos los involucrados a la audiencia, el imputado, su defensa, la fiscalía y la víctima. Si va el porcentaje de asistencia a la víctima, yo personalmente menos del 5%, debe ser una cosa así. Y se hace la primera audiencia, que es de comunicación de cargos, que es básicamente que la fiscalía le comunica el relato de hechos, de lo que entiende, y después ahí se ve si van a juicio o si llegaron a algún acuerdo de salida alternativa rápida, que ahí puede ser un abreviado que en el momento ya se resuelve la condena. ¿Hay allá una palabra pedida? No, de repente lo puede hacer usted, aclarar que acá en Montevideo no es por teléfono. Acá en Montevideo es por la interconectividad del sistema que tienen con la oficina centralizada. Hay interconectividad. O sea que a los jueces les llega a la bandeja la solicitud de audiencia, ya con hora, ¿no? Sí, con hora. Bien. Ahí está. Y ya entran al despacho y ya tienen todo pronto para hacerlo bien. ¿Y la víctima está citada también para ese día, capaz? ¿O no? Claro, sí, depende del interés que haya demostrado en participar en el proceso Y de otra la cosa, víctima. cuando hay acuerdo, que es un abreviado, la víctima desapareció. No necesariamente. ¿No? O sea, eso no sé qué criterios están manejando acá, pero yo dejo que hable y que opine sobre el tema, y los fiscales también, como que le decimos a los fiscales, bueno, si hay una víctima presente, que participe del asunto. Tener presente en el sentido de tener presente en la salida, en cómo se resuelve el conflicto, no tenerla presente en la audiencia. Son cosas... Bueno, sí, seguimos porque me acordé que nos olvidamos de eso. Hay un tema con eso que estamos hablando en la reforma,
que es la diapositiva esta. El proyecto de reforma del nuevo código tiene varias, está aprobado y se va a promulgar, no sé si se ha promulgado, creo que no, y prevé cuestiones entre las cuales no está en la presentación porque nos olvidamos, pero sí está que a la víctima hay que avisarle del acuerdo cuando no estuvo presente. Entonces, esa es una novedad. Y siempre todo el mundo dice, ay, bueno, ¿y qué puede hacer con eso? No puede hacer nada. Bueno, por lo menos ahora los acuerdos, o mejor dicho, la Fiscalía, cuando proyecta un acuerdo, lo tiene que hacer con la idea de que ese acuerdo va a ser conocido por la víctima, lo que no es algo que me parezca que sea menor. Creo que puede incluso modificar de alguna manera la decisión de hacer acuerdo en algunos casos de este tipo, o incluso de manejar unos guarismos de pena para negociar diferentes. Las otras modificaciones que estaban, esa no me acuerdo el artículo, pero está en abreviado. En 273. Bueno. 2737 es esa modificación. Bien. Que es el artículo 9. De todas maneras, y esto es una apreciación, con la reivindicación de la participación de la víctima hay mucho también piripipí, porque digo, hay muchas víctimas, si no la mayoría, que se desinteresan por completo del proceso, o sea que es algo como para se puso ese aviso para ver qué pasa, pero la víctima, la experiencia es que no van, es decir, sabiendo no van, veremos. En el caso de las otras modificaciones, en cuanto a la prisión preventiva, los delitos que están ahí, algunos son creados por la ley, imponen a los fiscales solicitar la prisión preventiva y presumen el riesgo, esos delitos, el riesgo de cautelar. Y esos delitos son la violación, que por supuesto ya existía, el abuso sexual con violencia presunta, numerales 1 a 4 del artículo 172 bis, que se introduce por la ley, abuso sexual especialmente agravado también, atentado violento al pudor con sujeto pasivo menor de 12 años. En esos casos, la idea original de que la prisión preventiva fuera preceptiva y, digamos, después de varias vicisitudes y negociaciones, queda como que es preceptivo solicitarlo por parte de los fiscales y los jueces tienen que tener presente que hay una presunción de riesgo en la reiterante y reincidente. Perdón, me olvidé decir, siempre que se trate de reiterante o reincidente. Fuera de esos casos, en realidad habría que ver, no habría nada. 227, pero no tiene que ver con este curso. Y después también se modifica la exigencia, o se eleva la pena mínima en proceso abreviado, no puede ser inferior al mínimo de la pena en los delitos de violación, abuso sexual especialmente agravado, creo que son los mismos, ¿no? Todos. Hay abuso sexual sin contacto corporal, vamos a ver después lo que es, homicidio a dolo directo, y acá hay una trampita, ¿no? Es decir, se puso homicidio a dolo directo, artículo entre paréntesis, artículo 310, y las preguntas que siguen a continuación son para, digamos, poner un poco de salero, acá dinámica. Eventual, es decir, ese directo, ¿qué quiere decir? ¿Que el eventual sí o el eventual no? ¿O que el eventual no? Porque si dice directo, es directo. Directo, perfecto. Eventual afuera. Derogación tácita, importa derogación tácita del 272 porque no habla de los homicidios circunstanciados, es decir, no habla del homicidio con muy especialmente agravado y todo eso. Importa derogación tácita al no referir en el paréntesis nada más que el 310. Claro, porque, o sea, en definitiva, los homicidios circunstanciados no podrían estar por la pena mínima que supera los 6 años. Entonces, claro, bueno, pero más allá de eso, la pregunta va en el sentido de, al no estar ahí, ¿no? ¿Qué significa? Si hay una derogación tácita del 272, que ahora sí se puede ir con los homicidios circunstanciados a un abreviado, por ejemplo. Y hay el hecho de que no estén acá, ¿no? Derogación tácita del requisito de la pena mínima. Es un poco rebuscado, pero bueno, quizás alguien lo podría plantear. Estamos acá de acuerdo que está difícil, ¿no? Parecería que no. Bien.
sin discriminar en estructuras, quedaría fuera libertad anticipada para delitos de violación, abuso sexual especialmente agravado, atentamiento al pudor, abuso sexual sin contacto corporal, homicidio agravado. Acá sí, y eso es un poco lo que generaba de repente el ejercicio, porque acá están mencionados especialmente los artículos estos. Y esto es lo mismo, ¿no? Ya está, ¿cómo entendemos? Sí, está. Oh, perdón. El tema de plantear un poco las reformas que trae el proyecto era como ya está sancionado por las dos cámaras para ir viendo algunas de las modificaciones y ir teniendo presente. Sí. Bien, ¿alguna consulta por ahí? Sí, lo que ahí nos podemos preguntar, por ejemplo, como dice el homicidio agravado, entonces el homicidio simple no tendría problema en cuanto a la libertad anticipada, aparentemente, y tampoco hay distinción en cuanto a doloso, culposo o dolo eventual. Ahí sería un homicidio agravado, por lo tanto los demás tendrían posibilidad de libertad anticipada. Sí, este paréntesis de 310 en realidad corresponde básicamente a descartar los que no son homicidio doloso, que no era necesario porque hay otra norma que los excluía, pero bueno, no creo que se pueda interpretar que es una intención de derogar, sería absurdo totalmente. Bien, el límite que es mayor incluso de los delitos agravados, el homicidio agravado. Bueno, empezamos con las novedades. Sí, no, apagado. Vamos a estar haciendo referencia, perdón, no sé si de algún lado no se escuchó, pero estaba diciendo la bibliografía para esta parte de penal. Y lo de las jornadas de CIEPUR, vamos a estar haciendo referencia a lo que dijeron ellos y que también compartieron con algunos de nosotros el material que utilizaron en esas jornadas, porque realmente hay muy poco y el texto legal es complejo, incluso en algunas partes un poco críptico para poder entenderlo con el Código Penal, la sistemática, y después también un tema es que los antecedentes legislativos ayudan poco y nada, o sea que tenemos poco de dónde agarrarnos, pero bueno. Y la idea es trabajar entonces algunas de las novedades, los delitos nuevos y básicamente los artículos 82 a 94 de la ley 19580, en un orden ahí que les dimos para poder plantear la exposición. Bien, lo primero que se plantea entonces es esa causa de perdón judicial, que es una exoneración de pena, vamos a decir, que está dentro de las causas de impunidad. Sabemos que las causas de impunidad se dividen en excusas absolutorias o en causas de perdón judicial. En este caso se establece como una causa de perdón judicial. Bien, y ahí nos planteábamos entonces qué pasa en este caso con el principio de oportunidad, se habilita o no el ejercicio del principio de oportunidad, y en su caso, ¿dónde se resuelve el perdón judicial, si en juicio oral o en proceso abreviado, uno u otro o ambos? No sé qué les parece. No, no, repito, que básicamente es una causa de impunidad, como decíamos, una causa de perdón judicial que, como todos sabemos, es una facultad judicial. De esa forma, habilita el principio de oportunidad, que sabemos que es de los fiscales. ¿Dónde se resuelve esto? ¿En juicio oral? ¿En abreviado? ¿Es necesario hacer... hablar con el micrófono? Pasa que la causa de impunidad en realidad tiene que ser declarada en la sentencia. Y el principio de oportunidad que justamente
no quiere perseguir la acción. Sí, de todas formas, en el texto legal del artículo 100, es el del principio de oportunidad, no ingresa. No hay forma de hacer ingresar una conducta. En el caso del homicidio, sin duda, y las lesiones, creo que tampoco. Por lo tanto, el principio de oportunidad parece que queda descartado. El tema es después, ahí yo en eso coincido con Fernando con lo que dijo, pero en el otro caso no tengo resuelto si tiene que ser en juicio oral o en abreviado. Por ejemplo, el fiscal, sabiendo que hay una posible causa de perdón judicial, se tira a un abreviado con la defensa, y bueno, la defensa ahí aprovecha y dice, bueno, no, acá hay una causa de perdón judicial porque es un homicidio, no, pero vamos a poner unas lesiones liberatorias, ¿no? Porque tampoco estamos en el caso de la legítima defensa, que eliminaría la antijuricidad, sino que estamos después, o sea que se supone que la conducta tiene todos los elementos, típica, antejurídica y culpable, pero hay un tema de perdón. Bien, bueno, ahí habría que ver, no sé qué les parece, si más allá de que habrá que ver si un fiscal se tira o no a ir en un abreviado con una sospecha de perdón judicial, o si directamente hay que hacer el juicio. Quizá la técnica legislativa mejor hubiera sido ponerlo como una causa de justificación y no generar un juicio para determinar esta causa de perdón. Es bastante engorroso también con la lógica del nuevo sistema, bueno, con cualquiera, pero digo en cuanto a los costos que lleva a hacer un juicio para determinar esto. Bien. Sí, no sé si han tenido algún caso de estos, porque en una época, en el código anterior hubo varios casos, cada tanto se daba esto, ¿no? Y lo que resulta interesante es que no es incompatible con la premeditación, que los casos en realidad en el Código Viejo se planteaban por la legítima defensa, una extensión, ¿no?, de la legítima defensa cuando la mujer era torturada, digamos, sistemáticamente era víctima de violencia doméstica o de género. El descarte de la legítima defensa, etcétera, venía casi siempre por la premeditación, porque no fue una reacción, digamos, de una intensa emoción en el acto, sino como que ya hubo una cierta, pues si hubo planificación, ya para afuera. Y ha habido casos muy sonados, ¿no? Donde recuerdo algunos, no sé si de absolución o de rebajas enormes, descartando las agravantes especiales, en fin. Digo que esta es una situación que obviamente en cualquier momento va a plantearse, ¿no? Es decir, si todavía no se ha planteado, es raro, pero 2 por 3, ¿no? A mí me tocó en algún caso, siquiera. Son casos complicados. Me acuerdo de uno que la mujer decía que había sido víctima. El tema es que tiene que haber algunos requisitos acá, ¿no? Es decir, tiene que haber protección solicitada e ineficaz. Tiene que haber alguna solicitud de parte de la víctima anterior de que el Estado no proporcionó una protección. ¿Qué pasa si no solicitó nada? Bueno, es decir, en el caso que yo le decía, el hombre decía, la mujer decía, me tenés harta con no sé qué, te voy a matar, y agarró un arma, una escopeta, me acuerdo, y el hombre decía, ¿qué me vas a tirar? Nada, pum, le tiró, lo mató y estaba dormido en la cama, así, y se plantea todo el tema de la indefensión, y cómo se juzga el tema, si en el momento, si con toda la trayectoria, etcétera. Eran casos muy polémicos todos, lo que yo recuerdo por lo menos, que ahora está esta previsión, que tiene algunas limitaciones que hay que considerar, ¿no? Es decir, lo que tiene que ver con no se requiere la simultaneidad de las violencias, viene de alguna manera con que estamos hablando recién, el tema de que crónico, crónico, ¿qué significa, no? El concepto de crónico, porque crónico realmente es un enfermo crónico, pero en materia penal, ¿cuánto tiempo significaría o precisaría? Y que comprende la violencia intrafamiliar también. Las condiciones a verificarse conjuntamente, las que están ahí, relaciones matrimoniales, concubinarias o familiares, de noviazgo, convivencia, parientes o pasadas, presentes o pasadas, intensa y prolongada violencia contra la gente o en conocimiento de que otros allegados la padecieron y que la protección solicitada, esto me parece que es fundamental, haya sido ineficaz. ¿Qué es
protección y el castigo merecido a esto es una Sí, opinión de solamente Montano. aplicable para homicidio y lesiones, porque lo dice el texto legal. Después, Montano a veces hace algunas reflexiones que son un poco anti-ideología de género, vamos a decir, en algunos casos. Entonces, desde una perspectiva de género hay mucho para cuestionar. Por lo tanto, en el caso de cuando dice el estado de intensa emoción, él dice que tiene que ser una doblemente intensa emoción, como que le exige un poco más ahí. No terminé de entender muy bien a qué se refiere con eso, pero en realidad él hace una interpretación literal de cada uno de los términos, emoción e intensa, y dice que emoción, de acuerdo a la RAE, a la Real Academia, es una alteración del ánimo intensa y pasajera. Entonces por eso dice que tiene que ser doblemente intensa. Eso es un concepto normativo, cada uno verá caso por caso la intensidad que tiene que tener. Me parece que tiene que ver también con el contexto, esto se contextualiza. Y los requisitos básicamente tienen que ver con unos requisitos de vínculo, cónyuge, concubino, exconcubino, descendiente, ascendiente, o por persona con la que tenga o haya tenido una relación de noviazgo o convivencia, es bien amplio. Después lo que tiene que ver con el sometimiento a intensa y prolongada violencia por parte de la víctima, y también incluye la defensa de terceros, vamos a decir, por el conocimiento de igual sometimiento de descendientes, ascendientes, personas bajo la guarda o cuidado o con quienes mantuviere fuertes vínculos afectivos. En este caso se plantea el caso de quien cuida a un niño y cuando el padre o la madre ejercen lesiones u homicidio, en el caso la defensa de ese niño por parte de alguien que lo cuide. Y bueno, después el tema de que las respuestas hubieran resultado ineficaces, que se haya pedido protección y que las respuestas no hubieran resultado eficaces. En el caso de Montano también, con esa perspectiva que yo les comentaba, dice que tienen que ser varios pedidos de ayuda porque son las respuestas. Hola. Sí. Es una apreciación porque Sí, de género, varios pedidos de ayuda. Si nosotros aplicamos la ley en base a la aplicación de género, ¿cuántos pedidos podríamos decir? Claro, ¿Basta con uno? No, él dice que no, que son varios, pero ¿cuántos son varios? Es muy... Sí, varios serían 2 o más, pero de todas formas me parece que hay que graduar el contexto de la situación, quizá con uno solo, con el tipo de pedido, porque además hay que tener en cuenta una cosa, que un pedido puede dar lugar a varias respuestas, a una respuesta penal, una respuesta de la justicia de género, etcétera. Por lo tanto, no hay que mirar la respuesta, sino el pedido, me parece. Desde ahí. Ahí está. Y lo último es el criterio interpretativo, como estamos hablando de un beneficio desde el punto de vista penal, por lo tanto rige la analogía a favor en este caso, y la interpretación no tiene que ser restrictiva, sino que en el caso de duda hay que valorarlo y se puede abrir la puerta de este beneficio del perdón judicial. Igual que gana de embromar, ¿no? Porque varios pedidos son varios pedidos. Podría no haber puesto varios. Sí, dice las respuestas. Él lo que interpreta es que al decir eso son varios pedidos. Bien. Esto ya, algo creo que ya se vio, ¿no? En la clase, en la actividad anterior, de las penas accesorias, y alguien mencionaba que la había aplicado con... Sí, porque está el tema de, por un lado, el artículo 79, si no me equivoco, que establece... Sí, el 79 establece una suspensión en el ejercicio de patria potestad, guarda e inhabilitación para funciones públicas y privadas cuando las personas quedan sujetas a proceso por los delitos sexuales. O sea, esto es solamente con la sujeción al proceso. Y el otro, que es que vamos a ver ahora, que es el artículo 83, que amplía el artículo 67 del Código Penal, tiene que ver con la condena, que incluso hay algunas interferencias porque la suspensión por formalización, vamos a decir, tiene un plazo de 10 años y en este caso no está establecido plazo. Este es bastante problemático por eso, porque no establece plazo, pero creo que el otro es más problemático todavía.
básicamente lo que establece entonces es una pena accesoria para los delitos sexuales, que tiene que ver con la pérdida de inhabilitación, patria potestad, tutela, curatela, guarda o tenencia de niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia. La pregunta ¿es sobre la víctima solamente o sobre cualquiera? Con la redacción tan amplia parecería que si hay varios hijos, por ejemplo, y la víctima es uno de los hijos o incluso un tercero, comprendería entonces la suspensión respecto de la patria potestad de los hijos o del régimen jurídico que sea, ¿no? Incluso si la víctima no forma parte del núcleo familiar, porque lo que son penas accesorias a los delitos sexuales, ¿bien? Sí, se debe inscribir, sí, me imagino que sí, buena pregunta, pero sí. Sí, lógico. ¿Mencionaste el caso de hijos futuros o posteriores? Bueno, esto es un problema. Claro, pero la que pone un plazo de hasta 10 años, la del artículo 79, también, buena pregunta si para hijos futuros o presentes, ¿no? También. Sí, parece que en algún caso Fiscalía y Defensa estuvieron de acuerdo que también. Sí, bien, bueno. Y después está el tema de las funciones públicas y privadas en área educativa, salud y todas aquellas que impliquen trato directo con esas personas vulnerables, que son las del literal A, esas personas vulnerables. Bien, en este caso es transitoria la suspensión, porque la suspensión tiene ese efecto de paralizar una situación que ya está vigente, y la inhabilitación y la pérdida no prevé plazo. Es toda una pregunta porque el que es durante el proceso, vamos a decir antes de la sentencia, tiene un plazo de 10 años en el caso de que la sentencia sea condenatoria, y después tenemos que se superpone, que no tiene plazo, pero afecta lo mismo. Montano dice en una solución que parecería compartible que como se aplicaría por analogía al 81 del Código Penal, en cuanto que las penas accesorias no deben exceder el monto de las penas principales, ¿no? Parecería que... Pero ¿qué pasa con el otro, con el 79? Bien interesante. Y bueno, y los delitos que alcanzan son esos que están ahí: la violación, el abuso sexual, incluso en este caso está la corrupción y los delitos de la 17815. No, proxenetismo no está. Vamos a ver si nos da el tiempo. Esa ley tiene cosas que pueden complementar. Algunas son redundantes, pero otras complementarias de esto. Ahí capaz que hay algo así. El tema de la prescripción de los delitos sexuales es un tema que en todo el mundo se ha planteado como una cuestión, como un tema que merece un tratamiento específico o diferente, por lo menos de los delitos comunes. Y a mí en particular me hace acordar bastante al tema de los delitos cometidos durante la dictadura, hay una especie de causa de impedimento, es decir, cuando la víctima del delito, sobre todo cuando la víctima es menor de edad. Y yo he conocido un caso hace tiempo, cuando esto ni siquiera se hablaba, y es lo lógico, y ha pasado, el mundo se está conmoviendo con los casos de abuso sexual por la Iglesia Católica en todo el mundo, en Estados Unidos. Ahora parece que salió ahí no sé si un alegato de la Fiscalía o qué, que menciona al Vaticano no sé cuántas veces, como que hay incluso conocimiento de reciente, bueno, en Chile también, barrieron con todo y esos casos, esas responsabilidades y esas acciones, esas conductas, se tiene conocimiento cuando la persona es adulta, es decir, cuando la víctima es adulta. Entonces la prescripción común, ordinaria, no resuelve satisfactoriamente la cuestión. Entonces, de una punta del extremo estaba que estos delitos fueran imprescriptibles, que también se plantea con los delitos de corrupción, no de menores, de corrupción sexual, sino corrupción con, digamos, delitos contra la administración pública.
porque obviamente mientras está la persona ejerciendo la autoridad es de difícil persecución, que era lo que pasaba en definitiva con los delitos cometidos durante la dictadura, mientras estaba el gobierno de facto que se iban a perseguir. Entonces hacer correr el plazo de prescripción durante la imposibilidad es notoriamente antijurídico. Y acá la opción que se adopta es una intermedia en que se suspende hasta que la víctima, si es niño, niña o adolescente, adquiere la mayoría de edad. Y en el caso de que haya muerto, el plazo comienza cuando lo hubiera adquirido. Cuando lo había adquirido, y en el caso del fallecimiento, si ratifica, están los representantes legales en ese caso. El tema es hasta cuándo puede, es decir, esta suspensión, cuánto tiempo puede operar, ¿no? Es decir, cuánto tiempo tiene un máximo, si es que tiene. No sé. A ver, es bien problemático. No te oí, no. Porque Hola, Cabe. Si formula denuncia, ¿y cuándo la puede formular? Tiene toda la vida para formularla. En cuyo caso, en la práctica... Y para ratificar también. En la práctica sería imprescriptible. Es decir, claro. Es una solución que en los hechos puede, digamos, determinar eso. Sí, ¿alguien del interior? Galito creo que era. Sí, yo, Diego Reyes, el tema yo se lo había planteado Dúter acá de Carmelo. ¿Qué pasa con los casos, si es de aplicación inmediata esta norma, es mi pregunta, porque es procesal, ¿no? Esa es mi pregunta. Acá está planteado así en la presentación el principio de irretroactividad. Es decir, el Código Penal tiene unas normas sobre la retroactividad de las leyes de prescripción, ¿no? Código Penal, en realidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede aplicar esta suspensión, digamos, del plazo de prescripción a los casos anteriores a la ley? Entonces es para dentro de mucho tiempo, si no, me parece. Está bien, está correcto. No estamos planteando la inquietud, no estamos tomando posición por ahora. No. Sí. No, bueno, por eso la pregunta. Sí. Lo que decía Beatriz Larrié es que no es una norma más beneficiosa para el imputado, claramente. Porque hace que la prescripción sea imprescriptible, básicamente. O sea, es lo que parece de la primera lectura, por lo menos. Sí, también se puede argumentar en función de que ese plazo, como en los casos se argumentó, en los casos de la dictadura, ese plazo no comenzó a correr por un impedimento que no tiene que ver con, no es de aplicación retroactiva, no sé, es decir, como que sería de principio, aunque no hubiera ley, sería una cosa interesante, nunca se planteó, no sé si alguna vez se planteó un tema de prescripción realmente de este tipo de delitos en nuestros tribunales, en nuestros foros, pero realmente digo, si no hubiera ley, ¿no? Supongamos que no hubiera ley, esto no estuviera previsto, y se planteara la cuestión, ¿no?, que prescribió y la víctima dice, bueno, pero yo ni siquiera tenía conocimiento de que había sido abusado hasta que empecé a hacer terapia y ¡pumba! Entonces es un tema, digamos, interesante. Yo no sé si en definitiva es un problema de la ley de que se reconoce este tipo de suspensión, o es un problema de la naturaleza de las cosas que en definitiva puede llegar a la misma conclusión, es decir, que no hay prescripción, pero por esa elaboración que hubo con los delitos de la dictadura a partir del artículo 98 del CGP, que las defensas de los militares decían, bueno, pues esa norma es procesal, es para civiles, más, pero esa norma en realidad lo que hace es reconocer un principio general de derecho, el impedido no le corre término, en el caso de la víctima no le corre término mientras era menor, no le corre término mientras no sabía que realmente había sido abusada, no le corre término si estaba absolutamente, digamos, traumatizada para como asumir la persecución. Por lo tanto, yo no creo que se resuelva así como fácilmente a favor del imputado por las reglas de la irretroactividad de las leyes menos beneficiosas o más perjudiciales. Sí, hay un tema también que cuando dice que ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad, ¿para qué caso sería esa hipótesis? Porque en realidad son delitos que no requieren instancia,
O sea que perfectamente no se podría haber castigado la conducta y condenado antes de que alcance la mayoría de edad. O sea, complejo, difícil de interpretar. Y aparentemente la reacción da a pensar que es imprescriptible. Pero es como que la serpiente que se come la cola, porque regula la prescripción y terminamos sacando la conclusión de que es imprescriptible, o sea que no regula nada. Para eso podrían haber dicho que era imprescriptible. Claro, sí. Lo que pasa es que alguien habría dicho que no, que fue una transacción. De los delitos de la 17.815, ¿tenés algo parece? ¿De la prescripción? No. Son todos los que están ahí. Es lo mismo que el del artículo anterior. Que son alcanzados por este régimen. Perfecto. Bien, llegamos al desacato. Hoy me llamaron de santo y seña por el tema este del desacato. Que no se entere nadie, pero no, como siempre, sí. No sé si de ahora o de antes, o es viejo y es un refrito, como que el Ministerio del Interior se queja de que no hay formalizaciones o procesamientos por cuando rompen las tobilleras. Que era, no sé, el grado de inspectora o comisaria, que es yo, Zabaleta, dice que no sé cuánto, como no sé, 90, 70, 60... Sí, bueno, ella dijo que había un montón de tobilleras que se rompían y no pasaba nada, solamente había pasado 3 casos, creo. Y bueno, se le dijo que en esos casos corresponde siempre que el fiscal pida algo. Si el fiscal no pide nada, el fiscal penal no pide nada, los jueces penales tampoco pueden hacer nada, los jueces de violencia doméstica no están para eso, lo de siempre. Al final de la entrevista o teléfono, al final de la entrevista tuve que aclarar a la periodista que los fiscales no integraban el Poder Judicial. Y le pareció sumamente raro. Qué raro, dice. Si habrá que insistir, porque en definitiva en los medios donde se analiza y cuestiona y critica el sistema, se lo desconoce totalmente. No, pero por eso uno tiene que hacer de cuenta que no lo saben, porque por las dudas, si lo saben, bien, pero capaz que no, y no. Es más, le parecía raro, y yo le digo, no es raro, en casi todo el mundo es así, está el poder... estaba hablando contigo, es decir, Argentina tiene los fiscales dentro del Poder Judicial, pero la regla no es esa, y no tiene ninguna, no es para extrañarse, ¿no? Y bueno, ¿y de quién depende? Me preguntó. Pues yo decía, la Suprema Corte de Justicia no puede hacer nada, no le puede dar directivas a los fiscales. Digo, no, ¿y quién? ¿Y quién? Digo, bueno, actualmente está el fiscal general, no me dio el tiempo para sutilezas con el sentido, bueno, pero en realidad directivas generales, ¿no? Y antes le dije el Ministerio de Educación y Cultura, ahí fue que dijo que raro, pero digo, esto es entre nosotros, ¿no? El asunto lo que motivaba la inquietud era un comentario que los jueces no hacían nada con la gente que rompía las toallas. Bueno, pero que le quedó claro que si los fiscales no hacen nada o no piden nada, a los jueces lo único que se les puede reclamar en todo caso es si le piden y no, o si digamos no comunican en caso que se haga como que se tenga conocimiento de eso, no lo comuniquen, ahora sería a los fiscales, antes al juzgado penal, yo qué sé, como mucho, pero digo, como que en definitiva la preocupación y el reproche era así, los jueces, una cosa así como la de siempre. Bueno, entonces aparece esta figura específica del desacato, digo específica no, acorde con, metida en la ley un inciso por el artículo 85, y entonces las preguntas que les planteamos a ustedes son: ¿es una nueva modalidad del delito de desacato o es un nuevo delito? El verbo nuclear es incumplir una medida. Quizás hay alguna resolución, o lo han dicho en alguna resolución, en alguna sentencia, el tema es, o han tenido que tomar opinión por la práctica, básicamente. Si es un nuevo delito, si es
Las diferencias que pueden tener es, en el caso de, si fuera un nuevo delito, las preguntas serían, ¿se aplican las agravantes del 172, ¿no? En la remisión clásica, o sea, se aplican, o algunas incluso no se aplican por el hecho de la materialidad misma. Más allá de eso, si no han tenido que resolverlo, o qué opinan en base a eso. Tiene razón la periodista, ¿no? Nadie formalizó ni procesó. Pues. Ah, bueno. O sea que exigiría los mismos requisitos típicos, vamos a decir. ¿Y precisaba esta norma o capaz que sin la norma igual? ¿Era desacato igual? No, yo pregunto porque es... A mí me preguntó, pero es desacato, ¿no? Y ahí yo por las dudas, para no... el micrófono ahí, el sistema del interior, escuchan. Ahí está. Ahí está prendido está prendido. En el caso de la rotura tobillera, claro, sí. Marcelo Soto iba a hablar. ¿Y qué haces con eso? Hola. ¿Tú qué haces sí, ahí con está eso? bien. Hola. Perfecto. El tema que... No, está bien. Acá sí. Lilian, el Orriburu dice lo que hizo, lo que hace y es lo que debe hacerse, que da cuenta al fiscal, a la fiscalía. Y la fiscalía de flagrancia, ¿no? En primer lugar, yo que ahora que en este momento he tenido lo que va de hoy en las 12 de la noche de hoy hasta hoy, he tenido 2 roturas de tobillera, fiscalía se ha dado por enterada, no sabemos nada, yo lo dejo 24 horas detenido, no está pagado. Bueno, vuelvo a reiterar que yo lo dejo como juez de violencia doméstica, no de violencia de género, lo dejo 24 horas detenido si lo encuentran, si no lo sacamos requerido, y he tenido 2 hoy, hoy lunes, el primer día del turno, y fiscalía se ha dado por enterado, entonces le pedí que le diera cuenta a alguna otra fiscalía, que por lo menos no se dé por enterado, porque le doy 24 horas. Complicado. Yo creo que yo sé que me tiro contra los fiscales, pero yo creo que tendría que llamar a Díaz, que yo ya hablé con él, y hablé contigo, ¿la verdad? Pero voy a... Bueno, yo creo que lo que le dije, más o menos lo que orienta a que le pregunten a los fiscales. Tendría que preguntarle a la fiscalía a ver qué Perfecto, claro. Ahora, pero si me autorizás, le puedo pasar ese aperitivo. La jueza de turno, y comunicó al fiscal. 2 roturas de tobillera. En un caso todavía no lo encontraron, pedí la requisitoria. En otro caso que lo tenían ahí, le dije que 24 horas detenido y que a la requisitoria le pusieron custodia a la señora, pero la señora no quería custodia, que firmara de su puño y letra que no quiere custodia, porque si es mayor y capaz hay que ser más realista que el rey. A veces pierden el trabajo si le ponemos la custodia. Bueno, y en el caso que estaba el señor ahí, lo tengo 24 horas detenido, y fiscalía, si se da por enterado, me encantó, y bueno, que avisen a alguna fiscalía a ver si no se da por enterado, porque cada tobillera, me dijo Julie, sale $3.000. Yo todavía le dije que de repente si se rompe la tobillera sería cuestión de dejarlo detenido, pero eso depende de fiscalía, que formalice, no sé cómo es eso porque yo no trabajo con penal, que formalice por el plazo que terminan las medidas, porque las medidas son por 180 días, yo la estoy poniendo ahora hasta el 15 de febrero de 2019, por lo tanto, si las medidas vencen el 15 de febrero de 2019, el señor permanezca
que la Fiscalía formalice, no sé cómo es eso, ¿no? Porque yo no trabajo con penal, hasta el 15 de febrero, y no esté la pobre señora con el corazón en la boca que el señor rompió la tobillera y va a ir a... Tú que la conoces a la, no sé, comisaria, Yo lo conozco a Yuli Zabaleta, dile ya sabe esto. perfectamente. Bueno, ella porque se lo dice. ella parece que le dice que somos los jueces, no importa. No le dice porque yo ya le expliqué. Estaba, ¿no? Está. No, era sobre el artículo 85 de la ley, que para mí, obviamente, refiere al delito de desacato ya previsto, los elementos del tipo refieren al que estaba en el Código Penal, pero me parece que el artículo vino a sañar un problema que existía en la práctica sumamente importante. Con todo respeto, no quiero, antes los jueces, sin generar polémica, ¿no? Los jueces de violencia doméstica, todo el país, fijaban las medidas y no convocaban audiencia. Se notificaba a veces con un papelito y nunca había audiencia, entonces después se incumplía. No, a veces, por eso no quiero identificar a nadie, hablé que no quiero polemizar. Eso generaba el problema de determinar cuando hay un cumplimiento si hubo o no, un desacato. Lo que hace el artículo 85 ahora es cortó por lo sano y dice cualquier incumplimiento a una medida sin distinguir es delito.